Buenas tardes, mi nombre es Sergi Quadrat, soy básicamente el dueño de la compañía Climalup. Trabajo como consultor en mitigación del cambio climático desde Tarragona y actualmente básicamente en temas tratando el ámbito del cambio climático y cómo reducir, digamos, los efectos de principalmente metano. La presentación va a ser muy simple, muy directa al grano. No voy a entrar en tecnicismos ni en tecnicalidades, simplemente les quería quizá mostrar los mecanismos de desarrollo limpio del Protocolo de Kioto como herramienta para mitigación del cambio climático, sobre todo en tecnologías que utilizan metano. Me permito el lujo de introducir a la lista, digamos, de sumideros de biogás, no solo el relleno sanitario, la agricultura, las aguas residuales, sino que también me gustaría introducir lo que son las minas de carbón, que creo que, digamos, no se utiliza mucho como biogás, pero sí que me gustaría ponerlo en la lista y explicaremos mínimamente esa parte. Hemos hablado toda esta jornada sobre el calentamiento global, sobre todas las tecnologías que pueden ayudar a frenar el calentamiento global. Efectivamente, nuestra respuesta no debe ser otra que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y que ello no debe ser un freno para un desarrollo de la economía y se debe transformar en una oportunidad. Veíamos esta mañana como la utilización de biomasa parece que era como 10 veces más la creación de empleo que la de utilización con combustibles fósiles, ¿no? Por lo que se respecta al calentamiento global, pues ya sabemos todos un poco el problema en que nos estamos metiendo. En base a este problema del calentamiento global, como saben, en 1997 se firmó lo que se llama el Protocolo de Kioto. En él se contempla que en el periodo del 2008 al 2012 se debían reducir en líneas generales 5% respecto a los niveles de 1990. Cuando se firmó en 1997, cuando se puso en operación en 2005, parecía que 2012 estaría ya en el futuro, pero ya estamos en 2012. Ha llegado, digamos, el punto en que debemos considerar cuál va a ser el futuro de reducción de emisiones. Está diciendo Europa que para 2020 pretende reducir el 20% respecto a los niveles de 1990, pero todavía tiene que haber, digamos, un acuerdo global a nivel de Estados Unidos, China e India que, digamos, utilicen el marco del Protocolo de Kioto para hacer de una manera, digamos, legally binding, el cumplimiento de la reducción de emisiones. Entonces, dentro del Protocolo de Kioto se consideraban medidas principales. Una es la políticas y medidas locales para la mitigación del cambio climático y una segunda que sería la utilización de mecanismos flexibles. Dentro de los mecanismos flexibles hay tres tipos o tres subtipos, que serían el comercio de emisiones, el mecanismo de desarrollo limpio propiamente y la aplicación conjunta. Me voy a centrar pues en esta presentación en los mecanismos de desarrollo limpio, que son, como he dicho, digamos, maneras de reducir emisiones dentro del Protocolo de Kioto. El concepto de mecanismo de desarrollo limpio es básicamente una herramienta que es alternativa a la compensación de emisiones y de lo que se trata es un país, digamos, anexo 1, como podría ser España, puede ir a un país no anexo 1, normalmente sería en países del sur, de Sudamérica, principalmente en África, puede ser en China, en el cual se pueda introducir una nueva tecnología para reducir emisiones. Entonces, esa
posibilidad que hemos visto con en el proyecto Metaniza, en el cual es posible que en un futuro próximo el biogás sea, de alguna manera, las toneladas de CO2 que se reduzcan con el aprovechamiento del biogás en ganadería, pueda ser también, digamos, un extra de incentivo económico para hacer posible esa reducción de emisiones. Pues bien, esa opción que está, bueno, es posible que pase, ya está pasando en los mecanismos de desarrollo limpio desde 2005. Mecanismo de desarrollo limpio, entonces, es simplemente una transferencia de tecnología a un país, digamos, no anexo 1, que no, básicamente que no sea parte de Europa, en el cual se transfiere esa tecnología para reducir emisiones, contabilizarlas y que esas emisiones sirvan para venderlas en el mercado y que les den un incentivo económico al país anfitrión, en este caso, para financiar esa tecnología. Y se generan lo que se llaman CERs, que son reducciones certificadas de emisiones. Hay dos partes principales, una parte que es la parte preregistro y la parte que es postregistro. Esta primera fase, digamos, de implementación es en la cual se registra el proyecto MDL y tiene que pasar toda una serie de procesos en Naciones Unidas, que es básicamente lo que Climaloop trabaja, es en el registro de estos proyectos y la operación posterior dentro del marco de Naciones Unidas. Y básicamente lo que se trata en la fase de implementación o hasta el punto de registro es determinar cuál es la línea base de un proyecto en el cual las emisiones no se hubieran reducido sin la implantación de esa tecnología. Y ahora veremos una serie de ejemplos en los cuales veréis cuál es la línea base en países en vías de desarrollo y qué es lo que hubiera pasado sin esa, digamos, esa utilización del mecanismo de desarrollo limpio. La fase postregistro básicamente se trata de una fase de monitoreo, un monitoreo de la cantidad de biogás, por ejemplo, que un proyecto puede estar reduciendo, y eso se convierte mediante, bueno, cálculos y metodologías de Naciones Unidas en la cantidad de reducciones de emisiones o certificadas que el proyecto está reduciendo. Vamos a pasar pues a la parte ya, bueno, que ya hemos ido trabajando durante todo el día de hoy. Poder calorífico, bueno, el metano, digamos que tiene un potencial de calentamiento global de 23 veces más que el CO2, es decir, que tiene la opción de 23 veces más la opción de atrapar el calor que comparado con el CO2. Comentar que el metano es el segundo gas de efecto invernadero más importante, contribuyendo al 18% del cambio climático global. Por tanto, tiene su importancia importante. Digamos, si desaparecieran todas las emisiones de metano, pues ya tendríamos el cambio climático solucionado, ¿no? Y también poneros en esta fotografía de que en 6.500 millones de toneladas de CO2 equivalentes en 2005 pasaron a 8 millones de toneladas, bueno, pasarán a 8 millones en 2020, o sea que el crecimiento es parecido, bueno, es bastante exponencial. Las principales fuentes, entonces, hemos dicho relleno sanitario, la agricultura y aguas residuales, y, si me permitís, introduciré las minas de carbón como, digamos, fuentes de metano. Biogás, ya hemos dicho, yo lo considero metano del 40 al 70%. Bueno, sinceramente es un enigma poner ahí un límite, pero puede pasar de 70 y puede ser más bajo de 40 sin dejar de llamarse biogás, ¿no? Lo importante que es un combustible de valor, como se ha dicho, y que puede generar un abono genérico o un acondicionador del suelo. Y lo importante, sobre todo, es que puede producir energía eléctrica o térmica. Por cierto, la utilización del biogás no es algo nuevo, no es una tecnología, digamos, de vanguardia, es una tecnología que se ha utilizado en miles de años en China y en India.
No es una tecnología que digamos que nos la hemos inventado ahora. Y bueno, en las vacas ha pasado siempre, ¿no? Internamente. Vamos un poco ya más al tema del MDL. Actualmente en Mecanismo de Desarrollo Limpio hay más de 8.000 proyectos registrados a fecha de este mes, entre ellos pues hidroeléctricas, viento, todas las energías renovables, solares, etcétera, de las cuales 1.244 proyectos mitigan metano. Eso quiere decir que hay un 15% de los proyectos actualmente se rigen por el metano. De esos 1.244, yo solo he trabajado en 80 aproximadamente. Entonces, bueno, para que veáis la cantidad de proyectos que están pasando y que se han hecho desde el 2005 al 2012. Y se espera de los que vayan a ir pasando, ¿no? De ellos, más o menos, pues de los que más hay son de rellenos sanitarios o vertederos. Aquí en España se utiliza más la palabra vertedero, en Sudamérica es más utilizada la palabra relleno sanitario por por un efecto de pulcritud quizá, o parece más técnica, ¿no?, la llamada relleno sanitario. La localización de estos proyectos que mitigan metano básicamente son Asia-Pacífico, sobre todo en China. Hay muy pocos en África y comentar que hay 17 proyectos en Europa y Asia Central. De estos 17 proyectos, la mayoría son Rumanía, que es considerado país no anexo 1 en Naciones Unidas, y en Turquía, por ejemplo, también están comenzando ahora. En Latinoamérica hay un gran potencial y se están también elaborando bastantes proyectos. Biogás en rellenos sanitarios, pues ya veis cuál es la línea base. La línea base, básicamente en proyectos de reducción de emisiones, es básicamente que el metano se va a la atmósfera sin ningún tratamiento en aquellos países en los que no hay una legislación. Este, por ejemplo, es un relleno sanitario en Ciudad de México, en Ecatepec, tomada en 2006. Ahí pues veis todo el residuo que, digamos, está expuesto y que por tanto está generando gas y lo envía a la atmósfera. ¿Cuál sería el proyecto entonces? Pues usar, como se ha comentado también en estas jornadas, un sistema de extracción usando una serie de pozos conectados entre sí. Se succiona el biogás, se lleva en primera fase a una antorcha simplemente para testar la cantidad de gas que va a salir del vertedero, y a posteriori sí se utiliza una generación eléctrica. Otro proyecto en los que fui hace 3 meses, este es el vertedero en Dakar, en Senegal. Aquí es muy complicado sacar biogás porque básicamente estamos hablando de 4 o 5 metros de vertedero, no hay una distancia suficiente como para extraer gas. Entonces la manera que ellos tienen para minimizar la cantidad de residuos que hay en el vertedero es queman, simplemente. Aquí vemos otro ejemplo, relleno sanitario en Freetown, en Sierra Leona. Aquí en esta fotografía de aquí podéis ver lo que para ellos es, bueno, no reducir emisiones, aquí se trata de reciclar. Están reciclando metales de los años 80 y 90, haciendo agujeros en los vertederos. Y aquí también es muy difícil sacar biogás, extraer biogás. Relleno sanitario de Monrovia, en Liberia. Actualmente Climaloop está liderando el proyecto de programa de actividades de todos los vertederos en África. Se trata de una lista de 14 países, entre ellos Liberia, Sierra Leona, Ghana, y Climaloop ha sido seleccionado para hacer la mitigación de metano en todos esos vertederos. Relleno sanitario 4, este es Ras Al Khaimah en Arabia Saudí. Aquí os podéis imaginar el calor que hace, es aproximadamente unos 50 grados de media, entonces la putrefacción es directa, o sea, cae el residuo y la basura automáticamente se queda momificada, ¿no?
es momificación directa. Y también es muy difícil sacar biogás en esas condiciones, a temperaturas tan altas. Aquí vemos con lo de las minas de carbón. Actualmente Climaloop trabaja en 4 proyectos en Coahuila, en México. Lo que se trata es el metano que está contenido en el carbón, proveniente de la descomposición de millones y millones de años de grandes bosques, etcétera, pues se quedó comprimido ahí el metano, y es el proceso de entrapment, ¿no? El metano se queda dentro del carbón. Entonces, en el momento que hay una extracción de carbón, de ahí hay una gran cantidad de metano que sale, en concentraciones muy bajas, concentraciones de 1 o 2%. Entonces, lo que se trata es hacer unas perforaciones, extraer ese metano, o sea, se llama VAM, Ventilation Air Methane, que lo que se hace es, se intenta introducir aire para que los mineros puedan trabajar. Entonces, cuando cuando incrementa más del 1%, se incrementa el flujo de aire. Incluso se tiene que salir de la mina si incrementa durante más de X segundos la concentración de metano. Pero hay que tener en cuenta que el metano en minas es actualmente, creo que es el tercero o cuarto en generación de emisiones, sobre todo en China. El tipo de mina que hay en China es de este tipo, es metano, o sea, son minas cerradas. Y, repito, en Coahuila, en México, en el norte, estamos trabajando en 4 proyectos. En el metano en agricultura, pues bueno, hemos hablado largo y tendido durante la mañana. Solo decir, bueno, esta fotografía es en Serbia. Lo gracioso del tema es que el Danubio después va a Alemania, ¿no? Entonces es como todas las granjas la manera que tiene en Serbia de tratar el purín es básicamente tirarlo al Danubio, y después va a Alemania, ¿no? Entonces es un problema importante cuando llega a esa zona. Repito, el problema es que no hay una legislación en esos países en vías de desarrollo. Entonces, no es que sea su culpa, es que realmente no hay una legislación. Si hubiera una legislación, tampoco no tendrían medios para hacerlo. ¿Okay? El proyecto típico sería una utilización de cubiertas o de digestores, por ejemplo, tipo USB, de donde se capturaría el metano y se transmitiría a un equipo de generación eléctrica o térmica. Ya por último, metano en aguas residuales. Esta es una destilería, es la digestión anaerobia en una destilería en Ecuador. Actualmente estamos trabajando en 2 destilerías también en Ecuador. Se llaman los proyectos de Codana y Soderal. Hacen el alcohol de Ballantines en estas 2 destilerías. Y entonces lo que hacen es básicamente producir biogás. El biogás lo están llevando a calderos en boilers, y lo que hacen es reemplazar el búnker, el fuel oil que estaban utilizando, lo están reemplazando con biogás, de tal manera que pueden generar energía térmica para las columnas de destilación del etanol, del alcohol etílico, vaya. También hay vinazas, cervecerías, destilerías, otras aplicaciones que pueden ser básicamente rentables en ese. Ya por último, sobre Climaloop, pues somos una firma independiente de consultoría ambiental, conocimientos técnicos y de gestión sobre todo iniciativas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestros servicios sirven están diseñados básicamente para cubrir las estrategias de luchar contra el cambio climático y la premisa de preservar la sostenibilidad social. Nuestros servicios básicamente son en el Mecanismo de Desarrollo Limpio de Naciones Unidas y contamos con 6 años de experiencia y 80 proyectos en Naciones Unidas. Aquí tienen mis servicios y mis datos por si quieren contactar.